Sí, el tema es muy bueno. Está de moda. Estoy con un narcisista. Todos tenemos algo de narcisismo. Nosotros del narcisismo conocemos es la leyenda de Narciso. Él era absolutamente bello. Él no sabía lo bello que era. O sea, que el narciso es alguien que no se conoce. Hay una razón por la que te vinculaste con un narcisista. Y súper importante, Majo, no se excuse en eso. Bienvenidos a Donde Meto la Cosa. ¿Dónde meto la cosa? ¿Dónde meto la cosa? Sí. Es que si supieran de lo que estábamos estamos hablando hablando aquí, antes sí. de empezar. Pero bueno, en fin. Bienvenidos a Donde Meto la Tusa. Capítulo 4 de la segunda temporada, episodio 24. Yo ya no sé ni siquiera cómo decir, María José me metió Vamos en el enredo. episodio 24. En el capítulo 24. Sí, de la estamos segunda en temporada. la segunda temporada. O sea, capítulo... no pasa nada, no importa. no sé, es que ¿dónde meto la cosa? Ya estoy todo enredado. Ya. Pues Pero bueno, esperemos que al mira, salir, hace calor. al salir del programa tenga éxito con sus pretensiones. Al menos sabemos que... pero este sí lo entendiste. Sí, sí Qué ya estaba en milagro. esa sintonía. No es tan lenta. Eso dicen. Ay, bueno, madre, venga. Entonces, bienvenidos al capítulo 24. Muchas gracias por estar todos los jueves a las 5 de la tarde viéndonos por YouTube y por Spotify cada vez que sacamos un capítulo nuevo. Elkin, bienvenido. Qué bacano que estés aquí otra vez de nuevo. Tener aquí es como estar en casa. Y María José, que pues, sí, María José. También. Yo sé que estás muy emocionado, gracias por esa bienvenida tan cálida, yo sé que me quieres mucho, yo también. Mentiras, Majo. Qué bueno tenerte aquí. Este es el equipo con el que nació Donde Meto la Tusa. Qué maravilla, qué bueno. Qué bueno lo bueno. Siempre es rico estar aquí. Qué conversando. raquera, hombre. Me encantan estos espacios, estas conversaciones que se suscitan. Y creo que el tema de hoy está maravilloso. Este tema me encanta porque Bueno, a mí pareciera que fuera la nueva moda. Uh-huh. Y me gusta como que lo intentemos aterrizar. Qué putería, hombre, como dice Rigo. Sí, el tema es muy bueno. El tema está de moda y es una pregunta que muchísimas personas nos hacemos, tanto hombres como mujeres. ¿Estoy con un narcisista o una narcisista? Sí, ¿qué es el narcisismo? Ahora yo creo que todos hemos visto en redes sociales la oleada de, bueno, yo me imagino que también es porque el algoritmo sabe qué veo yo, entonces todo el tiempo Sí, me yo llegan no cosas de, pero incluso amigas mías que no tienen nada que ver, o sea, uno ya ve, lo hablamos también en un episodio pasado, que ya está como en el lenguaje popular, todas estas palabras de love bombing, gaslighting y todas estas cosas que tienen que ver como con las relaciones narcisistas, y ya todos dicen este es un narcisista, y no necesariamente eso es malo. Yo tengo mucho por agradecerle a las redes sociales. Creo que muchas personas que han visto su historia reflejada en la de otra persona en redes sociales tienen mucho por agradecer. Pero obviamente eso tiene un lado, es un arma de doble filo, y entonces aquí lo que vamos a intentar es como traer eso un poco a la realidad y empezar a discernir un poco eso que es, cómo se come, cómo así. Entonces ya todo el mundo es narcisista, entonces ¿será que yo también soy narcisista? O mi esposo es narcisista, entonces me tengo que ir, es un psicópata, venga, etcétera. Respire. Es que así lo siento, Ya me estoy dando cuenta, pero estaba mirando yo a Elkin como se nos tomó el programa bajo, pero se regó en el monólogo del narcisismo. Claro, Tranquila, María José. Sabemos que tienes mucho que decir, Majo. Tengo mucho que decir. Por mi sobre parte, este cuenta tema. con mi espacio, con todo mi espacio, mis minutos son para ti. Bueno, bien. Nosotros del narcisismo conocemos es la leyenda de Narciso, lo que la mayoría de la gente conoce. Que Narciso era un man que era muy bonito y entonces el man estaba enamorado de su reflejo. Entonces él iba día tras día a un lago a mirarse. Y a mirarse y a mirarse, y las ninfas veían qué pasaba, y las hadas y todas esas vainas. Y el man de mirarse y mirarse y mirarse se quiso acercar tanto a su reflejo que se fue allá y se ahogó. Ese es el mito de Narciso. Palabras más, palabras menos. Hay un elemento que me gustaría hacer claridad de ese mito. O sea, él era absolutamente bello. Pero la diferencia, como lo que tú estás narrando, Simon, es que él
no sabía lo bello que era. Por eso cuando se veía en el estanque y veía ese rostro reflejado allá, él quería poseer ese rostro que había reflejado allá, porque él no sabía que ese rostro reflejado allá era su propia imagen. O sea, que el narciso es alguien que no se conoce. Que no, o sea, no se conoce o que intenta, que refleja una cosa para darse el valor que él mismo no se da. Lo que pasa es que él puede conocerse a través del reflejo que le dan los otros. Ok. En este caso el estanque. Entonces, por eso, digamos, una característica del narciso es buscar ser el centro de atención. O sea, que la gente le diga, inclusive en el mito, es que el mito es muy bonito y invito pues a todos a que lean, busquen y lean el mito completo. Entonces, él solo se puede enamorar de una musa que se llama Eco. Y de ahí viene la palabra eco. Exactamente, porque esa ninfa le repite lo que él quiere escuchar. O sea Ok. que un narciso es una persona que solo se relaciona con el otro a partir de que le devuelva una imagen que para él es satisfactoria. Y antes de seguir con esto también, yo quiero hacer porque ya entonces todos estaremos pensando, ay, pucha, todos tenemos características narcisistas, en mayor o menor medida, eso es normal. Cuando eso es problemático, que eso es lo que vamos a tratar hoy, porque incluso el narcisismo es un tipo de personalidad, es una característica, pero también puede ser un trastorno de personalidad que incluso, pues bueno, luego hablaremos sobre los diagnósticos y los trastornos, porque ahí también tenemos ideas un poco... Encontradas. Contrarias. Sí, pues no contrarias, pero... Salidas de lo común. Sí, Contrarias que pueden ser un poco lluvia de ideas, no, un poco pues disruptivas. A ver si soy capaz de dar con la palabra. Es que no sé cómo decirlo, pero digamos que un poco en contra de lo tradicional, pero incluso estaba escrito en el DSM-5, que es como el manual diagnóstico que se usa más comúnmente en Colombia, por lo menos en Estados Unidos, para diagnosticar enfermedades mentales, pues no sé si enfermedades, sí, trastornos sí, porque y enfermedades mentales. ese Está calificado como una enfermedad. Ese es estructurado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Bueno, pero es claro que las enfermedades mentales existen y tenemos que hablar de ellas. Entonces, sí son enfermedades mentales. Sí, que luego podríamos hablar un poco sobre eso, sobre la enfermedad, cómo la enfermedad... A ver, pues rápidamente, la enfermedad es un constructo, incluso esta tesis me la propuso un médico que fue mi profesor de hipnosis, y es que nosotros somos demasiado complejos y la enfermedad básicamente es un conjunto, como esto tómenlo también para cualquier persona que tiene un diagnóstico de salud mental, es un conjunto de síntomas que yo agrupo y les pongo un nombre para poder describir algo un comportamiento general que tiene esta persona, ¿cierto? Pero no es como que, yo te hice un test y entonces en la sangre te detecté ansiedad. O depresión, pues, ¿cierto? un THDA o un trastorno de personalidad. Esto es un conjunto de síntomas que tienen un nombre. ¿Para qué me sirve a mí un diagnóstico? Para trazar una línea terapéutica. No me sirve ni para excusarme, ni para justificarme, ni para decir es que yo tengo esto, entonces por eso tal cosa, que es generalmente para lo que lo usamos. Entonces, pero ¿cuál es la importancia de que el narcisismo esté descrito para mí en un manual diagnóstico? Es que es algo común, es algo que ya, digamos que es tan común que es agrupable en un conjunto de comportamientos y que es algo que definitivamente es nocivo, es real, porque el punto, que ya lo vamos a hablar más adelante, pero el dolor más grande de las víctimas de las personas que se han relacionado con narcisistas es que piensan que esto es algo que no es real, que se están imaginando. Entonces, bueno, primero quiero hacer esa diferencia entre un trastorno de personalidad y unas características que puede tener cualquier persona. Todos tenemos algo de narcisismo. Sí, eso es importante de limitar. Y todos en algún momento sufrimos una depresión, no quiere decir que seamos depresivos, algunas veces tenemos ansiedad, no quiere decir que tengamos un trastorno de ansiedad agudo, hay gente que tiene problemas de concentración, pero no tiene que tener eso, o sea, es lo que vos decís. ¿Para qué sirve todo eso? Muy bien, como vos le decís, es para agruparlo y trazar una línea terapéutica.
Ya, para eso sirve. Sí. Y súper importante, Majo, otra vez, no se excuse en eso, Claro, sea responsable. lo que decíamos en algún episodio, como no usar la salud mental como un horóscopo. Entonces, como ahora con los tipos de apegos sí que lo vemos. Ay, es que Esa es además otra de las tendencias. eso es una... Eso ahí sí que hay cosas para debatir, pero bueno, es como, es que yo tengo apego evitativo, entonces por eso y no Pero sé bueno, qué, o es que yo tengo no sé qué, entonces por eso, no, asúmalo. Pero bueno, Pero bueno, entonces, Sí, ahora sí, centrémonos. eso, Que delimitemos. hijo de madre paréntesis. Que María José, ¿quieres desahogarte de algo antes para que podamos ay no, es que empezar este en el- capítulo, este episodio es peso para mí. Pero No me he dado cuenta. Hagan de cuenta, este capítulo, el capítulo de narcisismo para Majo es como el capítulo de qué hijo de puta tusa para mí. Sí, Más o menos es eso. sí, Sí. Todo tuyo. sí. Todo tuyo. No, bueno, siga usted con sus preguntas. Ah, Pero bueno, yo creo que sí es importante como para poder comprender eso, lo que estás diciendo, Majo. O sea, que hay características de la personalidad narcisista, pero hay también un momento en que esas características se pueden convertir en un trastorno cuando se exacerban. Entonces, creo que ese es como el tema que nos interesa, ¿cierto? sí. ¿Qué momentos? Realmente ese es el tema, pero hay una pregunta básica, pues, la primera pregunta que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es el narcisismo? ¿Qué es el trastorno de narcisista? ¿Sí lo estoy diciendo bien? Pues según el DSM es un trastorno de la personalidad narcisista. O sea, digamos, el trastorno son trastornos de la personalidad y el narcisismo es una característica dentro de esos trastornos. Entonces, arranquemos. ¿Por cuál? ¿Por el trastorno o por las características y después nos metemos en el trastorno? Es que es lo mismo. No. Sí, Sí, o sea, y las no. o sea, las Hace una- características describen el trastorno. Sí, por eso. ¿Cuándo pero- se convierte un trastorno? En un trastorno, cuando es algo que es limitante, que es incapacitante, que ya causa, digamos que un daño muy fuerte o algo que determina, pues ya tú nos dirás Vea, pues, mejor, pero es algo que como que marca muchísimo más la personalidad de esa persona. me enredé pendejamente. A ¿Qué es ver. el narcisismo? Ok, Majo, ¿qué es el narcisismo? Pa' vos. Para, Prepárense. Vaya por crispetas. básicamente son personas que tienen una sensación, una falsa sensación de superioridad, porque eso realmente parte de una inseguridad muy profunda, pero digamos que hacia afuera son personas que intentan proyectar una imagen de superioridad, no necesariamente yo soy más bonito, yo soy más inteligente, en muchos casos está encubierto, incluso esos son el tipo de narcisistas más peligrosos, que son encubiertos, porque claro, la persona que abiertamente habla de todos sus logros y que se pone por encima del otro es muy fácil, pero hay ciertas personas que son, por ejemplo, o muy tímidas o incluso se ponen muy como en un lugar muy de, ay, yo he sido una víctima, pero de maneras muy como camufladas empiezan a intentar establecer su superioridad sobre el mundo. Eso se ve muchísimo con la pareja. Digamos que el ruido que ha tenido el narcisismo recientemente ha sido en el contexto de las relaciones, porque es probablemente como donde más daño puede hacer este trastorno de personalidad. Entonces son personas que necesitan mucho como oprimir al otro para ellos sentirse reconocidos, para ellos sentirse valiosos, para ellos sentirse seguros. Son personas que tienen una capacidad de gestión, tienen un desarrollo como emocional muy, muy bajito. Tienen una capacidad muy, muy corta de sentir empatía. Esto a veces se entiende como si fueran completamente fríos y no, en muchos casos pueden sentir empatía incluso y otros pueden hasta fingirla porque tienen habilidades sociales impresionantes que les permiten como leer muy bien qué es lo que quiere esa persona que le diga para yo como hacerme un lugar aquí en su corazón, en su mente. Entonces saben muy bien leer a la gente y generalmente son percibidos como personas demasiado simpáticas, personas muy como normalmente se hacen como un lugar como bien, son como muy acogidos en la sociedad, son personas o chistosas o que son percibidas como muy inteligentes. ¿Qué te pasa? Te veo. Pero bueno, eso tiene muchos matices, esto es un espectro.
Y yo creo que hoy vamos a hablar mucho también de es cómo se ve eso en la relación, cómo es la relación con un narcisista, porque realmente un narcisista no se da cuenta que es narcisista porque no tiene la capacidad de autoobservación que tiene una persona que Que no no tenga tiene. ese trastorno de personalidad. Pero bueno, listo. Entonces está el trastorno, Ujú. ¿cierto? Pero decimos que, pues dijimos al principio que todos tenemos algunas características del narcisismo, ¿cierto? Vos hablaste de una que me llamó mucho la atención, que es la opresión. Enseguida hago una pregunta sobre eso. Elkin, entonces, ¿qué es el narcisismo? Mira, para mí una gran característica del narcisismo, insisto con el tema, o sea, eso está presente en todas las personas, en algunos se manifiesta más como trastorno, o sea que las características están más exacerbadas, pero una de las grandes características para mí del narcisismo es que no son capaces de tener relaciones profundas, porque hay un gran temor a ser develados en su vacío, porque hay en ellos un profundo, un profundo desconocimiento de sí mismos. Entonces, como no se conocen, temen a que al entrar en una relación profunda con el otro, sea develado. Entonces, digamos, cuál es la conducta? Cuando ellos aparecen, de pronto, como decía Majo, siendo muy llamativos, muy atractivos, muy visibles, lo que están buscando es que la gente nombre de ellos características positivas. Porque así, a través de ser nombrados en sus características positivas, creen que pueden ocultar a través de eso sus sombras. Ujú. Y no se implican en una relación profunda, en una relación íntima, porque al estar implicados en una relación de esas características, esas sombras pueden ser develadas por su pareja. Entonces, siempre ponen a la pareja a distancia con las características que de pronto Majo quiere señalar. Y es que el poner al otro a distancia lo hacen sentir culpable de que la relación no funciona. Claro, y distancia emocional, Claro, emocional, sí. porque muchas veces esto no pasa siempre, pero se describe como algo muy común que intentan aislar a su pareja como de su mundo para casi que poseerla. Entonces es muy común, cuando, ahora también en redes sociales que vemos tantas cosas sobre narcisismo, oír que los aíslan de sus amigos, de su círculo social, que incluso pueden llevárselos a vivir a otra ciudad, porque es como una forma de garantizarse que esa persona no tiene como escapatoria, básicamente, como una posesión donde yo no tengo que eso, implicarme en una relación demasiado íntima y demasiado profunda, pero sí tengo como la posesión de esta persona, o sea, tengo garantizado que no me va a dejar, no tengo que mostrarme, es como un miedo muy grande de la intimidad, como si andaran con un huevo que se los fuera a quebrar por todo el mundo. Es O como, sea, Majo, que un narcisista necesita del otro para tener valor. Y entonces tiene una sí, víctima, Ujú. la cual utiliza Sí. para generarse el valor que él mismo no es capaz de dar. Sí. Me parece una sí, buena una descripción, claro, sí. como lo que les decía al principio del mito, o sea, él no se reconoce en su belleza, o sea, no es capaz de reconocer por sí mismo las cualidades que tiene. Entonces, solo cuando la ninfa Eco le repite, le devuelve, o sea, cuando uno le está diciendo es que tú eres inteligente, tú eres muy capaz, tú eres buen amigo, o sea, eso le da una imagen favorable de sí mismo y eso le permite sentir valor. Me entra una duda porque pues eso también es una persona insegura. Entonces las personas inseguras tienen alto grado de características narcisistas. No, depende cómo se Pregunto, no, no, manifieste la inseguridad. no, porque hay gente que Sí. es insegura, entonces necesita que otro le reafirme es que usted es inteligente, es que usted es capaz, es que O sea, eso es, seguro es una persona insegura, seguro es una persona insegura, está bueno. Sin embargo, no todas las personas inseguras son narcisistas, creo que es listo. mejor el punto. Eso era lo que yo quería buscar. Y tengo por aquí algo como si todos tenemos algo de narcisista y el narcisista, por característica principal, según tu Majo, pues primero que hablas desde tu experiencia, es un tema de opresión. Entonces, todos somos opresores en algún momento. Sí, sí.
¿Qué es esa regla de tres? Sí, ese ¿Qué sofisma. es esa regla de tres? No, que estoy hicimos ahí? preguntando. Estoy haciendo preguntas de una persona que literal yo no Pero conozco nada lo de que eso. pasa es que ya lo llevaste a la ¿Todos somos patología. opresores o todos somos narcisistas? Así. ¿Qué, No, qué querías preguntar? opresores. No, No, porque decimos que todos tenemos características narcisistas, unos en mayor medida que otros. Hay otros que tienen un trastorno de personalidad narcisista. Pero si todos tenemos características del narcisismo y una de las características fundamentales es la opresión hacia el otro, todos somos opresores. Pero lo que pasa es que, digamos, tú lo estás llevando a la patología, pero si tú revisas todas tus relaciones, vas a encontrar que en alguna de ellas tuviste esas características de opresión sobre tu pareja. O sea, hubo una pareja en particular que despertó en ti las características narcisistas. ¿Por qué? Porque esa persona también tenía unas características de sumisión. Ok. Y la opresión no entendida como, yo te quiero hundir, pero opresión, por ejemplo, el control es una forma de opresión, la crítica y muchos mecanismos que usamos para como para poner al otro un poco por debajo o generar vergüenza o generar culpa en el otro y nosotros ponernos como en una posición de superioridad. Si lo ves, es un mecanismo muy humano, muy, muy, muy común. O sea, yo creo que todos nos hemos puesto en situaciones así. No, sí. Lo pregunto, Majo y Alkin, es porque pues una de las preguntas claves dentro de todo este capítulo es cómo se relaciona un narcisista, ¿cierto? Entonces estás hablando que un narcisista está buscando una posición de poder sobre el otro, no frente, sino sobre el otro. Listo. ¿Cómo más se relaciona? Como, bueno, me voy a remangar. Mentira. ¿Usted quiere contar algo más? Mentira. Suéltelo. Yo Majo. quiero hacer también aquí, antes de empezar, que sé que me vas a decir, que me lo voy a saltar, pero tapo. Porque es que hablamos mucho de que los narcisistas tienen víctimas, ¿cierto? Entonces yo quiero primero que leamos, antes de empezar a hablar de narcisista y su víctima y su pareja, su presa, como le dicen algunos, es que si yo me estoy dando cuenta que probablemente estoy con una pareja con características narcisistas o con un trastorno de personalidad narcisista, yo no soy una pobre víctima. Claro que obviamente hay como mecanismos de manipulación muy tesos que pasan ahí y que a uno si lo cogen desprevenido y literal es como si te pegaran un batazo en las rodillas y te doblaste y te caíste. Pero en esas circunstancias estás en lugar de víctima, pero sí, no eres una pobre víctima. Pero hay una razón por la que te vinculaste con un narcisista. Exacto. ¿Cierto? Entonces, no se trata de que, es que yo descubrí este diagnóstico en mi pareja. Claro, es que, pucha, claro, esto fue lo que me pasó, pobrecita yo. Hay una razón por la que uno se vincula con estas personas y de hecho hay ciertas características comunes en las parejas que estas personas eligen. Y dos, aunque yo fuera una pobre víctima, yo siempre estoy en la capacidad, ¿cierto?, de puedo ser una víctima responsable, ¿cierto?, de hacerme cargo de mi herida. Yo no me puedo quedar pensando en que con el diagnóstico de esta persona esto me va a resolver a mí lo que me pasó. Entonces, bueno, quiero empezar por decir eso porque todo el discurso que veo en las redes sociales gira muy alrededor de yo soy una pobre víctima, yo no me di cuenta cómo. Es verdad, yo también estuve en esa posición y yo sé que uno de verdad a veces no, o sea, uno dice, ¿cómo se me pasó esto por encima? Majo, ven y tapo. Señor. O sea, que vos tuviste. Claro, pues lo sabemos. Pues no, pero yo lo que sé, yo estuve porque te conozco, sí. Pero ellos no. Sí, yo esto lo hablo con conocimiento de causa, por eso me toca tanto, porque pucha, que además ha sido algo que he ido elaborando pues como durante los años, porque lo que les decía al principio, una de las características más como notorias de una relación con una persona con trastorno de personalidad narcisista es que las parejas que nos relacionamos con estas personas aprendemos a negar, aprendemos no, porque eso es algo que ya viene con nosotros, pero se acentúa muchísimo como esa tendencia a negar la realidad, que es lo que hemos oído del gaslighting, ahora que ese término se ha puesto tan de moda. El gaslighting es básicamente hacerle creer a una persona que
Majo, señor. tapo. Venga, que usted ya me armó mera mezcolancia entre todo el orden de todo. Porque vamos a hablar de los términos de Sí. moda después. Sí. Entonces, Pero, devolvámonos a una cosa. ¿cómo Listo. se relacionan las personas? Ya sabemos con- que hay un juego de víctima y victimario que es una parte fundamental en el tema de cómo se relaciona una persona narcisista, ¿cierto? Pero más allá del juego de la víctima y el victimario, ¿qué otras cosas son características de la forma en que un narcisista se relaciona? Mira, te lo voy a poner en este término, o sea, se relaciona no relacionándose. Ujú. ¿Por qué? Porque no se implica en la relación, porque las necesidades que importan son las de él, porque el otro no existe como sujeto para el narcisista. O sea, el narcisista, el otro existe en la medida en que satisface sus necesidades. O sea, las necesidades de la pareja, para un narcisista, las necesidades de su pareja no son relevantes. O sea, siempre las necesidades que hay que satisfacer y para que la relación funcione, tiene que estar en torno a lo que él necesita. Entonces, no se relaciona es porque no hay, o sea, para que haya pareja tiene que ser una cosa muy, muy horizontal. Tienen que ser iguales. La única manera que se construye una pareja es cuando los dos son iguales. Cuando el uno está en posición de poder y el otro está subyugado, ahí no hay pareja y no hay relación de pareja. Pero o sea, hay al una principio de la relación, sí. Digamos, Claro, lo porque fingen. ofrece. Fingen que están en Claro, una igualdad. Sí, que sí es muy común, eso sí es muy común en, pues, en casi que todo, o sea, creo que ningún narcisista empieza una relación así, porque obviamente pues, vincularse así con alguien es muy difícil. Entonces, por eso, que me voy a adelantar, pero es que tiene todo que ver ahora, por eso hablamos del love bombing, que es otro término que está de moda, y es eso que empieza a pasar al principio de una relación con un narcisista, que es como el bombardeo de amor. Pero ¿sabes qué, Majo? O sea, sí está al principio esas características. Es que no pueden, o sea, a pesar de que hagan mímesis es tratar de imitar algo para que el otro lo compre. Sí están presentes. Lo que pasa es que yo creo que también lo que tú decías ahorita. Claro, muy escondidas, pues, obviamente eso es un... Y lo que tú decías ahorita, o sea, finalmente como hay un encanto también, hay un caramelito que te está ofreciendo, pues entonces uno compra el caramelo e ignora y justifica lo otro. Entonces ya desde ahí se construye lo que tú estás diciendo, que después te hacen dudar de lo que tú estás pensando, porque desde el principio tú no te creíste en tu intuición. Claro, pero entonces al principio Majo, es como que... Vení, yo te hago una pregunta porque yo sé que te vas a meter allá. Entonces, esos términos que están de moda son características de cómo se relaciona un narcisista, ¿cierto? Que es el love bombing que vos decís ahí. Son como ciertas prácticas, sí, pues es que les pusieron un nombre en sí. inglés. El gaslighting, y ahorita hablaste de otro cuando estábamos preparando, pues estábamos aquí hablando. Entonces, venga, primero que todo, entonces, ¿qué es love bombing? Love bombing es eso que es el nombre que le dimos popularmente a eso que empieza a pasar al principio de una relación cuando esta persona se está vendiendo, no necesariamente si a mí me hacen love bombing, entonces estoy con un narcisista, o si yo lo hago, yo tengo una amiga, por ejemplo, que me dice, pucha, es que yo soy súper love bomber, porque además es adicta a TikTok, entonces está súper informada en cómo se ve el love bombing, entonces ¿será que yo soy narcisista? No. Es normal que al principio somos como mucho más cariñosos, que al principio nos queremos mostrar de cierta manera, pues como que nos queremos mostrar más perfectos, que queremos encantar al otro, eso es algo normal, biológico, normal. Tenés que levantar. Pero esto se describe como en el contexto de las relaciones narcisistas porque generalmente se describe a los narcisistas como personas que no sienten empatía. Tapo, ya vamos para allá, ¿cierto? ¿Qué es gaslighting? Pero lo de love bombing. ¿no? Sí, no, ya dijiste que es love bombing, pero ¿qué es gaslighting para que ya sí nos metamos a hablar del narcisismo con el love bombing y el gaslighting? El gaslighting es como esto de hacerle creer a una persona que lo que está viendo se lo está imaginando. Eso viene de una película que creo, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es Gaslight o algo así. Creo que se llama Gaslight. Es una película como, puede que me lo esté inventando. Esto recuerdo haberlo oído hace muchos años, no estoy segura. Pero viene una película en una escena que es como que el esposo le está apagando la luz y ella le dice como no me apagues la luz.
pero yo no te estoy apagando la luz. Vuelve y se para al frente de sus ojos, apaga la luz. Pero no me apagues la luz. Pero ¿cómo así? Te estás enloqueciendo, yo no estoy apagando la luz. Entonces, esto describe algo que pasa generalmente con los narcisistas, que es como, no sé, pero me dijiste esto. Pues, ¿cómo se te ocurre? Yo nunca te diría eso. Pero ¿cómo? Si yo llegué a mi casa y lo anoté y todo, y yo me acuerdo que estábamos en tal lugar. Jamás te lo imaginaste. Estás muy loca. Listo. Es como Hacerle creer. hacerle dudar a la otra persona de su realidad. Listo. Entonces ahí chuleamos el love bombing y gaslighting. Entonces, una persona que tiene un trastorno narcisista o un narcisista, para que lo pongamos más simple, se relaciona de una manera en particular, ¿cierto? Una de las maneras es haciéndote creer que es algo que no es, ¿cierto? Que es una persona que le importas, que tus prioridades son importantes para él y todo eso, y después va haciendo a lo que dijo Elkin ahora, que es la única manera que vos existas es si cumplís y satisfaces esa necesidad que yo tengo como narcisista, ¿cierto? Esa es una de las cosas. Sí, siempre están buscando además un beneficio, o sea, siempre les aportas algo, o estatus o alguna característica tuya que a ellos les interesa que les transfieras. Como no sé, tú eres muy intelectual, no necesariamente, pues porque cuando decimos que siempre hay un interés, pensamos que es un interés material, pero puede ser un interés, por ejemplo, eso, tú eres una persona muy inteligente y me encanta esa característica tuya. O, Entonces, o las relaciones sociales. Claro, O también. me quiero ver, entonces quiero cogerte eso. Es como, sí, quiero que se me transfiera algo de ti, o sea, en ti veo algo que me puedes dar. Y en algún momento vos le dejas de servir a un narcisista o el narcisista te tiene que tener como un trofeo. Pues mira, hay otra cosa, que es que también entonces estamos pensando el papel del narcisista, pero no estamos pensando a fondo el papel de No, la ya, persona que está ahí. sí, Exacto. ya vamos Entonces, para el victimario, para la víctima. Para la víctima, o sea, claro. Entonces, si tú estás ahí y estás al servicio, yo lo decía ahorita, desde el principio se sabe, o sea, el narcisista siempre coloca sus condiciones, pero uno cede. Uno cede en un principio, ¿por qué? Porque me interesa, porque quiero mostrarme más asequible, porque no quiero que me vea como una persona difícil, entonces uno accede. Pero desde el principio muestra características, uno accede. Resulta que uno, esas características al principio, uno las minimiza. Entonces, cuando ya la relación ha tenido o tiene cierto avance, entonces el narcisista sí se revela en su verdadera personalidad. Si tú no estás dispuesto a satisfacer esas necesidades y a convertirte en el eco que él necesita para saber que es la persona más importante en esa relación, ya tú no le sirve. O sea, la relación automáticamente se acaba. O sea, solo la relación es posible en la medida en que tú estés ahí para satisfacer las necesidades del narcisista. Entonces, dentro de todas esas características de esta persona, él te hace dudar o ella te hace dudar, ojo, porque el narcisista no es solo un hombre, ¿cierto? Es hombre o mujer, te hace dudar que lo que vos estás viviendo y lo que estás sintiendo y la realidad en la que te encuentras es mentira. Te lo estás imaginando. Te lo estás imaginando. O sea, las frases más comunes son: sos demasiado exagerada, te encanta hacerte la víctima, estás demasiado loca, necesitas ayuda. Y hay algo muy, como dicen los españoles, que te dan una de cal y una de arena. Entonces es como que te tiran, tú no sabes si te están insultando o te están diciendo algo bonito. Entonces, ay, estás demasiado loca, pero menos mal yo te quiero así, me parece tan linda tu locura, menos mal estás conmigo. Es como, ay, pucha, esto será bueno o será malo. Entonces como empieza, es como una confusión todo el tiempo. Y obviamente esto, ya vamos a hablar de eso, pero no excusa, no significa que en esta confusión yo sea un pobre mortal a la deriva, perdido. Pues obviamente yo a cierto nivel estoy leyendo lo que pasa, pero tenemos características que nos hacen muy propensos a quedarnos ahí. Características y heridas, pues, y miedos y vacíos muy tesos que intentamos también nosotros eso es un círculo vicioso que los dos nos perseguimos la cola, cada uno intentando satisfacer sus propias necesidades. O sea, perdona ahí, o sea que la víctima
también tiene una necesidad de sentirse víctima en esa relación. Es que la víctima nunca es una víctima per se, o sea, la víctima también hay veces tiene el rol de perseguidor también. Eso que tú estás diciendo, Majo, me da para otra vez volver a mi interpretación del narcisismo. O sea, si tú estás en una relación con un narcisista que solo sostiene esa relación en base a que las necesidades de él son importantes y estás siempre haciéndote entrar en duda, cuando él te hace entrar en duda, toca tu narcisismo. Ujú. Porque lo que él te está diciendo, lo que él te está reflejando, tú empiezas a creértelo. Ujú. O sea, entonces si te dice tú estás loca, tú empiezas a creer que en verdad estoy loca. O sea, no hay una capacidad en ti de escapar de ese narcisismo porque tu narcisismo se está viendo activado ahí, que es la imposibilidad. El narcisismo es la imposibilidad que yo tengo de ser consciente de mí mismo, de autoconocimiento. Majo, dentro de todas esas cosas que vos viviste, vos te empezaste entonces a sentir así como decía. Claro, es que eso es muy teso porque uno empieza además a generar unos mecanismos de negación tan impresionantes que yo vine a caer. O sea, a mí varias personas me dijeron, mira, esta persona es narcisista, ¿por qué no te das cuenta? O sea, es absolutamente obvio. Y yo, sí, tiene ciertas características, pero pues como que nunca lo pensé como, esto, de verdad el problema era este y no todo lo otro que yo me estaba imaginando. Pues además de porque entonces yo decía, esto es culpa mía, porque yo estoy muy loca, porque por algo, digamos que me caí en la hiperresponsabilidad, que ya no es responsabilidad, sino culpa. Entonces decía, casi que lo excusaba él de su parte y desconocía su comportamiento porque le compré que yo estaba muy loca, que yo tenía muchos problemas, que yo tenía muchas heridas de infancia, lo cual, claro, en parte era real. Yo sí tenía muchos vacíos y muchas cosas por las que terminé ahí. Pero entonces lo eximí por completo de su responsabilidad y me lo cargué todo a mí. Entonces yo terminé pensando que yo estaba loca, que yo no valía nada, es algo muy común en las personas que nos hemos relacionado con este tipo de personas, y es que aprendemos como a hacernos pequeños, porque todo el tiempo es como caminando en cáscaras de huevo. Entonces no sabemos cuándo algo que decimos puede desatar. No necesariamente, lo describen mucho como la ira del narcisista, pero no, muchas veces es un comentario demasiado venenoso que sabe dónde darte, porque otra vez tienen unas habilidades sociales excepcionales, o sea, saben leer muy bien a la gente. Entonces saben siempre dónde meterse para tumbarte. Yo pienso mucho también, como decía Elkin en estos días, en imágenes. Yo lo veo muy gráfico, como si uno estuviera parado y literal me pegan. ¿Han visto cuando uno en el colegio nunca les pegaron como detrás de las rodillas? Que se te doblaban y se te caían. Así. Entonces, claro, uno termina pensando que todo es mentira, que uno se lo imaginó, porque todo el tiempo te están diciendo, vos sos muy exagerada. Todo el mundo se da cuenta que vos estás loca. Todo el mundo dice que vos sos una víctima. Porque además, para el mundo, vos siempre, la pareja, que es que generalmente hablo de hombres, porque generalmente son hombres, pues en su mayoría son hombres, pero generalmente entonces la mujer es la que está loca, porque como ellos son tan encantadores también y tienen otra vez esas habilidades sociales tan impresionantes, entonces saben venderse muy bien y siempre vos terminas como la exagerada y nadie te puede creer que ese ser tan encantador y tan chistoso y tan querido y tan amable es el monstruo que vos estás diciendo. Claro que tampoco son monstruos, pero cuando lo describís a otra persona es como no puede ser. Eso es el típico luz en la calle, sombra en la casa. Sí. Yeah. ¿Oíste? Entonces, ¿cómo sabe uno a ciencia cierta si estás con un narcisista? La pregunta, ¿cierto? ¿Ves? Yo no estoy buscando una fórmula mágica, sino que estoy absolutamente seguro que muchas de las personas que nos escuchan a nosotros y que nos ven se pueden estar preguntando eso. ¿Cómo sé si estoy con un narcisista? Y la otra pregunta que a mí siempre me sale es, entonces yo soy narcisista, porque en algún momento hice eso. Mira, para mí es claro que la manera que uno puede tener para identificarse si está en una relación con una... No había mandado a traer agua. Si estás en una relación con una persona narcisista es si
las necesidades de la pareja son satisfechas las de los dos. O sea, si solo estoy aquí para satisfacer las necesidades de mi pareja, creo que pues, hay una alarma de que es posible que esté en una relación narcisista. Y con respecto a mi comportamiento narcisista, pues claro, yo se los decía, puede que no seamos todos patológicamente narcisistas, pero hay relaciones en las cuales nuestro narcisismo se activa y buscamos del otro conveniencia. Y yo quiero también dar una clave aquí, es que si usted se está viendo reflejado en alguno de estos comportamientos y tiene la capacidad de reflexionar sobre usted mismo, si está oyendo un podcast como este, probablemente no es patológicamente narcisista. O sea, súper buen punto. A eso quería ir. Sí, el narcisista no reflexiona. Entonces, por eso además es algo que tiene tan poquito diagnóstico, porque un narcisista no va a ir donde un psiquiatra a decirle, yo creo, donde un psicólogo, yo creo que yo soy narcisista. Pero esto es algo que le pasa a 1 en 1.000.000. Y es por casualidad. Sí, pues porque además estas personas no buscan ayuda, no buscan terapia, no buscan un diagnóstico. Entonces es muy difícil y es muy frustrante otra vez porque claro, yo hasta que no tuve como esa revelación, yo seguía pensando que yo siempre había sido, a ver, digamos que obviamente reconocía que había unas cosas que objetivamente estaban muy mal, pero yo seguía intentándole encontrar sentido al absurdo, porque eso es otra cosa, que pasan cosas tan absurdas que uno se engancha muchísimo es que si esto es algo tan absurdo, o sea, son situaciones que uno dice, pero ¿cómo no puedes ver el daño que estás haciendo con esto? ¿Cómo no puedes ver lo objetivamente mal que esto está? Entonces, le pasa a muy pocas personas que tengan esa certeza de, sí, yo definitivamente estoy con un narcisista. ¿De qué te sirve saber si hay un diagnóstico clínico? De muy poco. Para mí fue una liberación de decir, no estoy loca. Desde muchos años decir, pucha, yo creo que puede que yo estoy muy loca. Que sí, pues, pero todo bien. Sí, sí. No me lo imaginé. Sí, no me lo imaginé. O sea, yo sí alcanzaba a percibir algo. O sea, mi realidad no era tan alterada como yo. Pero eso es tan cierto como que yo he escuchado en terapia, digamos, personas que pasan de una relación a otra y de pronto sienten que en esta nueva relación son importantes, son atendidos, son queridos, son amados, son tenidos en cuenta, ocupan ese lugar de la relación. Y su pregunta es, ¿y yo cómo estuve en una relación tantos años donde yo ni siquiera existía? Ajá. Entonces, claro, ahí en ese momento puede confrontar y decir, ay, fue madre, ¿qué clase de persona era esta con la que yo estaba? Que ahora me doy cuenta que yo sí puedo recibir como todo ese afecto e inclusive a lo que van a consulta es, ¿a mí por qué me cuesta tanto recibir afecto? Sí. ¿Por qué no me dejo querer? Ajá. Porque me da miedo que me amen, que me abracen y que me digas cómo estás de linda hoy, majo. Digo. Amiga de la amiga. Sí. Oíste, qué milagro que yo no me gané ninguna peinada en estos capítulos que estamos grabando. Pero bueno, ya, Tapo, antes de cerrar, hablemos rápidamente de esas características de las personas que se vinculan con las personas narcisistas. Vaya, iba. Me leíste la mente. Es que normalmente son personas demasiado empáticas, con mucho miedo. Eso no siempre es bueno, pues. Digamos que son personas que tienden a querer salvar, a identificarse en exceso con los problemas de la otra persona, con tendencias muy codependientes. O sea, el codependiente y el narcisista son la pareja perfecta. Son personas con una área de abandono muy fuerte, entonces es como que yo me aferro a esto, pase lo que pase. Son personas además resilientes porque tienen que tolerar, digamos que un nivel de maltrato emocional muy alto. Violencia, eso no es maltrato. Sí, pues sí. Violencia, hay que poner el nombre que es. Pero son personas además muy controladoras. Eso también es violencia. Entonces nosotros nos vemos como las víctimas, es que yo soy muy buena, es que yo le quiero ayudar. Obviamente detrás de eso también, y lo hablo desde la experiencia, no estoy juzgando a alguien que haya vivido esto porque yo también lo he sentido y en algún momento también pensé que yo era muy buena y que yo tenía un muy buen corazón e incluso se describe
aún, pues yo lo veo también mucho en todo este discurso, es que son personas demasiado caritativas. Sí, pero ¿cuál es el lado oscuro de eso? Es que detrás de eso también hay una necesidad muy egoísta de yo verme reconocido a través del otro, o sea, yo también hacerme valioso a través del otro. Y eso es un juego como de control y de posesión, uno desde un nivel mucho más pasivo y otro desde una posición más activa. Mira, para mí es muy claro que una persona que está con un narcisista es una persona que no se considera merecedor de amor. ¿Por qué? Por la herida de abandono o por alguna de las particularidades de su herida. No se considera digno de amor. Entonces, como no se considera digno de amor, lo que busca es ser necesitado. Sí. O sea, que... Es codependiente. Exacto. Si no me quiere, no importa, me va a necesitar. Entonces me coloco en el lugar de resolverle todas sus necesidades y de girar en torno a él para que dependa de mí, como tú decías, Majo, es una forma de control. Entonces, para mí es una característica muy importante. Si tú estás con un narcisista, Sí, tú. no, es importante que desarrolles el amor propio y que vayas a consulta o que busques un mecanismo que te permita conocerte mejor, amarte mejor y reconocer que en verdad eres digno y merecedor de amor. Todo el amor que te puedan dar. Recibe amor del mundo. Vea, es claro el mensaje que nosotros siempre damos aquí. La terapia es necesaria. O sea, este podcast sí, una berraquera, muy, muy chévere. Hacemos investigación, tenemos 2 personas acá que saben mucho de muchos temas, pero nunca vamos a reemplazar el beneficio que puede tener que vayas a terapia. Listo. Eso es clave. Vaya a terapia. Búsquela. Eso es no llamarle una lucha, eso es un camino y es una decisión de vida, el querer construir una relación con uno mismo, porque pues de ahí se va. Majo, pues gracias por tu honestidad y compartirnos tus vivencias. Por vomitar este que, capítulo. No, pero está bien, parce, eso se necesita. Yo lo hice en algún momento y fue una cosa liberadora. Sí, o sea, finalmente todos necesitamos. Nos falta es que Elkin vaya a vomitar en algún capítulo alguna cosa. Vendrá. No, y les quiero no. decir que Daré papaya. yo agradezco mucho haber rajado un poco hoy de las redes sociales, pero yo agradezco muchísimo a las redes sociales y cuando digo que se puso de moda, a veces tiene obvio como su sentido negativo porque hay mucha desinformación, pero dentro de todo es algo muy positivo porque muchas personas que viven en situaciones que son pues muy absurdas para ellos y que piensan que son las únicas, pues tienen en las redes sociales y en todas estas historias la oportunidad de reconocerse ahí y decir, lo que me está pasando tiene nombre, no estoy solo, a alguien más le ha pasado, esto es real, no me lo estoy imaginando. Entonces, qué bueno que esto pueda darle un poco de luz a alguien que de pronto esté confundido viviendo una situación parecida. Como siempre, yo les quiero agradecer, Majo, Elkin, por compartirnos la información, por compartirnos las experiencias, que bueno que no son solo mías. Y a ustedes, que son la razón de ser de este podcast, gracias por escucharnos todos los jueves. Recuerden que hoy, todos los jueves a las 5 de la tarde, tenemos nuevos capítulos en Spotify y YouTube, y gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en @dondemetolatusa. Gracias también a la producción de La Lora Creativa y nada, nos vemos. Muchas gracias por todo. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Nos vemos.